despedirse del niño diciéndole, no te preocupes, que yo voy a estar, no te preocupes, vete y ya nos vemos, cariño, adiós, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces, estos de la Asociación Americana de Psiquiatría dice, ojo con estas tonterías, porque esas tonterías son las que realmente van a producir determinados trastornos, porque aquí lo que hacen estos padres, ellos todavía no tienen muy claro si consciente o inconscientemente ellos. Nosotros los técnicos en el punto de encuentro partimos del supuesto de que nunca jamás un padre intencionadamente hace daño a un hijo, en ningún caso. Pero ellos lo dudan, porque como son los americanos y tal, digo yo que será por eso, ellos tienen esa duda, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, les parece que lo único que se va a conseguir con estas actitudes de los padres, de manera consciente o inconsciente, es trasladar el bienestar psicológico de los padres depende de los hijos. Con lo cual lo que hemos hecho es trasladar absolutamente todo el juego de roles de la familia, en donde ahora resulta que los padres son cuidados por sus hijos, que dependen emocionalmente su bienestar de que el niño esté bien contigo, vaya o venga. Pero bueno, ¿eso qué es? Es que eso les va a trastornar, ¿no? Y esa es la alerta, en donde de manera a veces muy civilina y sin darse cuenta, todo eso cómo van a afectar, ¿no? Por lo tanto, si esto es en un proceso de separación y divorcio, digamos, en donde no existe una situación de violencia de género, allá donde hay una situación de violencia de género todavía la cosa se complica muchísimo más. Entre otras, hay una ruptura, a veces inesperada, por una mano por parte de los niños, ¿no?, en cuanto a la convivencia del agresor en el domicilio, ¿no?, que generalmente suele ser el padre. Por lo tanto, yo lo que voy a intentar ahora es ponerle, con carácter general, en todos los procesos de separación y divorcio, ya donde no hay violencia de género, esas serían las actitudes emocionales que deberíamos desarrollar para poder trabajar con los padres la normalización de lo que es un proceso de ruptura, un proceso de separación y divorcio, y como todo esto, los niños van a salir realmente beneficiados porque son en la ruptura los primeros que la elaboran y los primeros que están preparados para superarla. Si trabajamos estas actitudes emocionales en los padres, tenemos casi garantizado un éxito, lo que es en el concepto del niño de lo que va a ser su nueva forma de relacionarse con ambos padres. Entonces, lo primero, aceptar que no se va a continuar la relación de pareja, disponibilidad para lograr acuerdos viables de cara a otros miembros del sistema, la disposición de colaborar parentalmente, reestructurar las relaciones de cónyuges a padres, elaboración emocional de pérdidas, heridas, culpas y recuperar la esperanza de vida con otra pareja, ¿no? Según dicen especialmente Carter y McGobrick, todos coinciden en esa época dorada de estudios de las separaciones y los divorcios entre los años 80 y principios de los 90. Refiere que esas son las actitudes emocionales que deberíamos desarrollar todos los que nos movemos en entornos de este tipo de rupturas. Y además refiere también que hay que tener en cuenta una serie de condiciones para poder desarrollar estas actitudes emocionales y para poder trabajarla. Ojo, no va a poder ser en todo caso, pero sí cuando se dan estas condiciones, cuando hay la existencia de una buena relación anterior al proceso de ruptura, cuando hay una aprobación de visitas por parte del progenitor custodio hacia el no custodio, y ojo, la intensidad del conflicto interparental no puede ser elevada para poder trabajar con el modelo anterior. Entonces esto, la verdad es que en violencia de género pues no nos puede servir, ¿no? Si alguien dice que sí, fenomenal, pero nosotros en estos años de experiencia no hemos conseguido nunca ningún caso de violencia de género donde no hubiera una intensidad no elevada del conflicto, con lo cual este modelo no nos sirve para trabajar las relaciones del menor. Entonces, en lugar de este modelo, quizás tendríamos que irnos a otros modelos de intervención familiar, en donde hay uno que es el modelo explicativo que se basa en la teoría de estrés familiar. Bueno, esos son aspectos a trabajar. Peterson, Lake y Day tienen la teoría de estrés familiar y dice cómo se deben trabajar con los distintos miembros de la familia para superar situaciones de estrés familiar. Y dice, primero, cada uno de los miembros deberá definir la situación, dado su objetivo asignado al acontecimiento por cada miembro de la familia. En segundo lugar, esta definición estará ligada con las características específicas del evento. Hay que tener en cuenta los recursos familiares de afrontamiento de la situación y todo ello va a determinar el efecto de esta situación en cada miembro de la familia.
desde su punto de vista. Hay otro grupo también de teóricos que estudian estrés familiar, procesos de ruptura con violencia, de violencia familiar, donde más o menos vienen a dar las mismas indicaciones. La pregunta es que a nosotros nos vienen los casos de violencia de género a las 48 horas de haberse producido la ruptura. Y en este momento ya se designa que va a haber un régimen de visitas del menor con el progenitor no custodio en el punto de encuentro. Entonces es como que nos falta este previo, ¿no? Porque no sabemos cuál es el efecto que puede producir en el menor las visitas, porque no hay ninguna valoración previa. Por otro lado, ya tenemos bastantes estudios y bastante información sobre cómo les afectan a los menores las situaciones de violencia de género, no siendo agredidos directamente a nivel físico. Pero se maneja ahora el concepto de menores expuestos a la violencia de género, que no es otra cosa que solamente por el hecho de estar ahí los menores ya van a tener una serie de trastornos y una serie de distorsiones. Con lo cual, estos menores que aparecen en el punto de encuentro para organizar un régimen de visitas, vamos a tener que valorar otros factores y otras variables de manera bastante intensa, ¿no? Entonces las cuestiones a debatir serían: ¿pueden los jueces que asignen régimen de visitas del progenitor no custodio con los menores conocer previamente el efecto de los menores, de la situación de violencia, y en función de esta adecuar las visitas a las necesidades de los menores? ¿Es posible que las medidas civiles que atañen a los menores visitas tengan en cuenta en sus necesidades los efectos en las órdenes de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género? Forma parte de las funciones de los equipos psicosociales asignados a los juzgados el definir los efectos de la situación de violencia sobre los menores e informar al juez antes de dictar un régimen de visitas. Esas son las preguntas. Son las preguntas que nos encantarían que se pudieran contestar, o por lo menos hablar sobre ellas. ¿No? Es un tema extraordinariamente delicado, el tema de los menores en estas situaciones, el efecto y la consecuencia que va a tener para ellos el régimen de visitas. Ya tenemos la información previa de que a un niño le va a compensar el mantener relaciones con ambos progenitores como algo positivo y algo que va en su beneficio. Pues vamos a ir un poquito más allá, porque en estas situaciones no es el típico caso de una separación y divorcio por otros motivos, sino que aquí hay una situación de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no le podemos tratar con el mismo rango. Por lo tanto, tendríamos que definir a los PES como un servicio muy especializado de atención al menor para poder atender ese tipo de problemáticas. Son unos espacios de intervención psicosocial con los menores y sus progenitores, la necesidad de los equipos multidisciplinares, la especialización de los profesionales en el abordaje socioterapéutico de situaciones de violencia familiar y una formación continua especializada, porque todo esto va evolucionando y las familias también va cambiando mucho, nos estamos encontrando con otras circunstancias y sería muy interesante el poder tener todo eso. ¿Cómo podríamos intervenir de manera general, al menos con los niños en situaciones de violencia de género? Pues desde nuestro punto de vista hay una serie de tareas psicológicas que sí que podemos empezar a desarrollar, ¿no? Como es el por qué no tratar con el niño la comprensión y el significado de la ruptura, ayudarle a afrontar la pérdida, el duelo, el enfado, y ayudarle a elaborar las posibles culpas. Para todo ello también es necesario trabajar con los adultos, el reestructurar las relaciones paterno-filiares, especialmente reestructurar la relación parental y, sin duda alguna, la coordinación con recursos de atención familiar. Lo primero es el punto municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, servicios sociales, salud mental, etcétera, etcétera. Yo aquí ya termina mi exposición, si tienen alguna pregunta que hacerme. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Sabemos que tienes que irte corriendo a la comisión. Bueno, a continuación va a intervenir Teresa Junco López, que es la psicóloga forense adscrita a los juzgados de familia de Oviedo desde el año 1989, y no me extiendo más porque antes la presentaron en la primera mesa. Y su comunicación trata sobre las estrategias de determinación en función del sexo del progenitor alienador. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, agradezco nuevamente a CEPREF haberme invitado y a vosotros por estar aquí. Os pido disculpas por repetirme, mañana pienso ya no estar, con lo cual ya no me vais a ver tanto. Bueno, esto a lo mejor se ve un poco borroso, es porque lo hemos hecho con el Windows Vista y no lo hemos ajustado a otras versiones de Windows. Luego, no es que tengan problemas, no es que tengáis problemas de visión, es que está hecho así. Y luego le hago una tabla que a lo mejor no se ve muy clara, que os pido disculpas, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, como desarrollo mi labor en el equipo psicosocial y en tareas de familia, aunque ha habido temporadas en que he visto casos penales también, penales y civiles, ahora veo solo casos civiles, pero en las cuestiones civiles básicamente lo que vemos son problemas en la ejecución del régimen de visitas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cuando las dificultades para ejecutar para llevar a cabo el régimen de visitas o la comunicación de los menores con el progenitor no custodio, cuando esa dificultad procede de que el niño está muy manipulado, siempre me ha llamado mucho la atención saber cómo quien manipula, saber qué hace quien manipula a un niño, cómo consigue ese grado de abducción, de fidelidad, de lealtad, de miedo y de control absoluto sobre la mente de un niño. Eso siempre me llama mucho la atención. Entonces, después de varios años de trabajar aquí, aquí, ¿no? Después de varios años de trabajar aquí, cuando ya teníamos varios casos en los que se veían unas circunstancias similares, pues se nos ocurrió estudiar qué pasaba, ¿no? Qué estrategias utilizaban. Entonces, esto es como un esquema de una investigación que estamos haciendo, que si todo va bien la acabaremos publicando, para que sirva de utilidad a más personas que lo puedan leer y que les pueda servir, que les pueda ayudar en su actividad profesional. Entonces, el objetivo es analizar qué estrategias utiliza el progenitor que aliena para conseguir ese grado de control sobre los hijos y ver si existen diferencias entre varones y mujeres en el modo que ejercen la alienación, porque como es bien sabido por todos, existe una polémica, polémica desde mi punto de vista queda artificiosamente sobre si existe, no existe, sobre si las mujeres alienan, si solo alienan a las mujeres y los varones no. Pues también queríamos ver un poco si había diferencias de género en cuanto a las estrategias de alienación. La muestra está extraída de casos evaluados por el equipo psicosocial de Oviedo entre los años 2001 a 2009. Es un estudio retrospectivo, es decir, después de tener los casos se han analizado las características que presentaban en común. Son familias en proceso de ruptura de pareja. Se estuvieron 72 casos analizados por 2 evaluadores que consideraron que cumplían los criterios de síndrome de alienación parental. Bueno, analizamos 27 estrategias de alienación extraídas de la literatura científica sobre el tema y con esas estrategias de alienación analizamos los 72 casos para ver en cuáles de ellos aparecían unas u otras o todas. Bueno, esto a lo mejor lo veis un poco pequeñito, es que no nos cabían tanto. Estas son las 27 estrategias de alienación.